Al aire. Al aire. ¡Oh, eje! En Chile, la educación es un debate sin fin. Pero dentro de ese debate hay una ley que prometió cambiarlo todo para quienes educan. Hola, soy Guachen y hoy vamos a hablar de la Ley 20.1903, el Sistema de Desarrollo Profesional Docente. ¿Qué es realmente la carrera docente? Salimos a investigar. Esta es nuestra indagación. Buscaremos el Google, Ley 20.1903. Antes de 2016, el sistema era criticado. Se buscaba atraer, retener y valorar. La ley creó un nuevo mapa, los tramos del acceso al experto segundo. La idea era simple: a mayor desarrollo, mayor reconocimiento. Pero salimos a preguntarle a los expertos qué pensaban al respecto. ¿Qué cambios ha observado en las carreras de pedagogía a partir de la implementación de la ley? Bueno, yo creo el primer cambio, me ha tocado verlo como en primera instancia, porque fui formado, como les decía, en un modelo pedagógico y un modelo universitario que era distinto, digamos. No exigía las prácticas tempranas y progresivas, tenía carreras que eran mucho más cortas, los sistemas también por ejemplo, yo nunca di la evaluación nacional diagnóstica todavía, porque no estaba, ¿no? Entonces, claro, esos son los cambios que uno comienza a ver con mayor fuerza, ¿no? Porque tienen que dar las evaluaciones de entrada para poder tener diagnóstico, luego la evaluación nacional diagnóstica como requisito para poder ejercer también, ¿cierto? Independiente del resultado, pero tienen que dar esa prueba, el fortalecimiento de las prácticas tempranas y progresivas, como les decía, la profundización de las líneas didácticas, la vinculación con el establecimiento educativo y sobre todo pensar la dinámica de articulación entre los elementos disciplinares y pedagógicos a propósito de la identidad docente, ¿no? Entonces, creo que en esas dimensiones son los cambios más evidentes, pero además se actualizan, ¿no? Y hemos visto a lo largo de estos años, cómo también se han ido perfilando distintos ramos en esa articulación pedagógica disciplinar. O sea, pensando las didácticas de manera integrada, pensar también que no existe la separación pedagogía por un lado, disciplinas por otro, sino que uno necesita de ambas, ¿no? Entonces es tan importante saber cómo enseñar, pero también tener, ¿no?, la habilidad desarrollada de aquello que vas a enseñar, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo diría que esos son como los cambios más evidentes, ¿no? Y eso se expresa también en los procesos de acreditación de las carreras. Por ejemplo, hay ahora también lo que existe estándares pedagógicos y disciplinares que ya no solamente están pensando en la formación docente extrauniversitaria, sino también una reflexión sobre cómo se está formando en las universidades para eso, ¿no? ¿Cuáles son los principales aportes de la Ley 20.1903 al desarrollo de la profesión docente? Yo creo que los principales aportes de la ley son, en primer lugar, que ha permitido fijar un estándar de calidad, ¿no? El estándar siempre tiene tensiones, ¿no? Porque uno a veces dice, bueno, la construcción de un estándar, la idea no es que estandarice, pero inevitablemente pasa eso. Pero eso ha permitido, por ejemplo, ciertas claridades, ¿no?, sobre la importancia de que los profesores y las profesoras se formen en universidades, por ejemplo. Porque en un momento en el país, no sé si ustedes lo recordarán, pero los institutos profesionales también podían otorgar el título de profesor o profesoras, ¿no? Entonces, ese yo creo que ha sido un primer aporte, ¿no? Como clarificar esa dimensión de profesionalización de la labor docente. Por otra parte, también relacionado con esto, hubo también proyectos, por ejemplo, del Ministerio, que eran los proyectos de formación inicial docente, que eran los proyectos FID, que tuvieron las distintas universidades en Chile, lo que permitió
por ejemplo, contratación de profesionales, los procesos de innovación. Nosotros acá mismo tuvimos un proyecto FIT. Tuvimos la posibilidad, por ejemplo, de incentivar la investigación en docencia, la investigación articulada entre disciplina y pedagogía, la mirada desde la didáctica. Entonces, esos son los elementos que también la ley ha permitido, ¿no? Y que haya muchas más claridades también sobre esos perfiles, que haya claridades sobre la noción de formar profesores y profesoras en Chile, ¿no? Ahora, creo que efectivamente la ley cumpliendo con eso y teniendo esas características, permitiendo esa calidad, tiene áreas que están en deuda, ¿no? O sea, y son áreas que no necesariamente se puede hacer cargo en la universidad. O sea, el desarrollo profesional docente también tiene que ir de la mano con una carrera profesional docente. Y una carrera profesional docente que otorgue espacios que sean estimulantes en términos laborales, intelectuales, formativos, que comprenda el rol social que tiene la pedagogía. Existen ciertos avances, pero creo que eso todavía necesita revisitarse y tener mayores reflexiones, porque, claro, son elementos que miden la calidad, pero en términos individuales, ¿no? Entonces falta fomentar lo que sería la calidad en términos colectivos, ver la educación como un proyecto comunitario, como un proyecto territorializado, que valore el trabajo interdisciplinario, la mirada colaborativa entre los profesores, asumir lo mismo, o sea, no da lo mismo el profesor donde esté formando, hay distintos desafíos, hay distintas dimensiones del alumnado, del estudiantado, relaciones laborales, entonces creo que si bien está toda esta dimensión sobre la calidad, yo diría que para mí desde la experiencia hay al menos dos advertencias, ¿no? Que esta calidad o esta estandarización no anule los perfiles formativos que tienen las distintas universidades, los proyectos, que es lo que defendemos desde la universidad, que tienen que ver con la autonomía de nuestros proyectos, la autonomía formativa, y por otra parte, es cierto que sea carreras que o leyes de desarrollo profesional docente que se articulen con la carrera docente, con mejores condiciones laborales que hagan más atractiva la pedagogía y que valoren, ¿no? Socialmente y valoren también en términos de carrera profesional para la y los profesores. Yo creo que es una de las cosas que quedan en deuda. Si bien ser profesor hoy día en Chile eh, está en muchísimas mejores condiciones de lo que era hace 20, 25 años, creo que todavía queda muy en deuda la necesidad y la particularidad que necesitan formar eh, o necesita fomentar el Estado, ¿no? Las políticas públicas para el desarrollo de profesores y profesoras. Salimos alrededor de la universidad a ver cómo estudiantes y profesores definen en una palabra la evaluación docente. Estrés. Incertidumbre. Nervios. Mucha presión y mucho activo. ¿Qué es eso? Incomodidad. Transformar. Desafío. Miedo. Luego de estas percepciones, quisimos preguntarles a los profesores más a fondo sobre la evaluación docente. ¿Qué es la carrera docente? En sus palabras. En pocas palabras, es una política pública destinada a la profesionalización del trabajo docente, ¿cierto? Normándolo y regulándolo, ¿cierto? En las necesidades que tiene el Estado de Chile o las visiones que tiene el Estado de Chile respecto a lo que debe ser la educación. ¿Qué es lo que promete esta ley en cuanto a la evaluación docente? Es justamente eso, promete una estandarización, promete también una mejoría en ciertos aspectos laborales como los salarios, pero también define que el trabajo profesional docente debe estar medido en términos del desempeño y la experiencia que los profesores tienen, por lo tanto eso ya te pone en una condición específica, en la manera en que se entiende que un profesor debe trabajar, ¿sí? O sea, estandarización, pues lo que hablábamos, ¿no? Yo creo que ahí está el principal foco de lo que se puede entender.
Y la estandarización puede ser beneficiosa a la hora de querer cuantificar, medir, ¿cierto? Pero no necesariamente responde a las maneras en que cada profesor pudiera ejercer su profesión. Eso creo que tiene de bueno y de malo. Eso. Su entorno, ¿cómo ha experimentado la evaluación docente? Mira, yo creo que el denominador común es el estrés. Es un proceso que estresa muchísimo a los profesores, tanto a los que ya llevan tiempo en el sistema, como a los que recién vienen entrando al sistema. Les genera una cantidad de estrés importante porque los pone en una condición de permanente supervisión al que no es tan acostumbrado. O sea, cuando nosotros formamos docentes, lo digo desde el espacio universitario, por ejemplo, nosotros hablamos de autonomía, de que cada profesor tiene que trabajar según sus condiciones y su saber hacer, digamos, ¿no? Eso se pierde con la profesionalización docente. Entonces hay como una contradicción muy fuerte. La persona que llega a trabajar a un colegio quiere hacer su propia forma de docencia, pero se encuentra con que esto está mediado por la burocratización, por la supervisión permanente, por la regulación permanente, porque permanentemente están siendo evaluados sus desempeños, y eso, por ejemplo, no le pasa a otras profesiones liberales como el derecho o, no sé, la arquitectura. Salvo que hagas un buen o un mal trabajo, plata, pero el resultado es que tienes un mejor trabajo, un mejor salario. Pero no está tan regulado como aquí. En la profesión docente se está generando una presión muy fuerte sobre los docentes porque su expectativa de salario está, en definitiva, mediada o presionada por el desempeño que tenga dentro de esos estándares muy prefijados. Y eso genera un estrés muy importante entre los profesores. Además de la carga burocrática que significa hacer un montón de cosas que no necesariamente es lo que los profesores están llamados a hacer porque no es su identidad, su tarea, ¿no? Finalmente, quisimos saber qué consejos le darían a los futuros docentes respecto a este tema. Entonces creo que sería como lo primero tratar de sacarles atención a la evaluación, ¿no? Y desde ese lugar yo creo que la clave sería la colaboración, el trabajo interdisciplinario, pensar la enseñanza, en nuestro caso de la historia y las ciencias sociales, y geografía, no como una isla, sino tratar de entenderla como un núcleo más articulado, prepararnos, por ejemplo, en metodología de aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en servicios, trabajar con distintos problemas. Yo creo que eso es clave, o sea, sacarnos a nosotros un poco de la centralidad tanto de la ecuación del proceso educativo, que si bien somos los responsables, es nuestra tarea, también necesitamos ir generando ciertos espacios de autonomía en los estudiantes, ir fomentando ese proceso como aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería como mi consejo, verlo desde lo colectivo, verlo como una instancia que tendría que expresar un proceso. Como equipo, nuestra indagación lleva a una conclusión. La Ley 20.903 tiene un diagnóstico correcto, pero una implementación fallida. Descubrimos que la valoración no puede ser solo monetaria y el costo es la salud mental del docente. La implementación me hace haber olvidado el objetivo final, la calidad en el aula. El sistema actual se siente como una carrera de obstáculos diseñada por burócratas, no como una pista de desarrollo diseñada por pedagogos. Quizás la mejor forma de valorar al docente es empezar por confiar en él.